Hola, queridos todos. Soy Daniel de la Osa y nací en La Habana, Cuba, en el 1962. Hoy nos vamos a reír un poco. La historia que les voy a contar tiene que ver con una parte de mi vida en que dejé de hacer música oficialmente para dedicarme a otra cosa, por decisión propia. Pues en el 2006, regresando de Alemania, de un concierto, me di cuenta de que había que cambiar de profesión. Los negocios se iban poniendo cada vez más difíciles y la gente que contrataba artistas, ya fuera en el teatro, en la televisión, en lugares públicos, en conciertos en general, habían dejado de recibir las subvenciones del Estado para poder desarrollar todas aquellas actividades culturales, puesto que el Estado alemán dedicaba mucho dinero a la cultura antes del 2006. Pues llega la gran crisis y yo estaba también un poco cansado de andar por ahí siempre viajando, de nunca estar en la casa. Mis hijos crecían, me perdía una parte de su infancia y por eso decidí hacer otra cosa. Es decir, mi decisión viene por una parte es el lado económico y por otra parte el lado sentimental de estar separado siempre de mis hijos y no poderlos ver con tanta frecuencia como a mí me gustaría. Pues yo ya vivía en Francia y tuve la posibilidad de cambiar de profesión porque me proponen entrar en un puesto con una formación como instalador de cocinas. Esta profesión la ejercí durante 18 años. Quiere decir que a partir de ese momento la música comenzó a ser para mí solamente un hobby. Por supuesto que conservé el estudio, continué haciendo conciertos de vez en cuando, pero mi profesión oficial pasó a ser instalador. Yo hice mi certificado como instalador profesional y bueno, pues certificado en mano, comienzo a ejercer como instalador de cocinas. Cocinas, dressings. Hay una firma francesa, una marca francesa que se llama Schmidt en Alsacia y que fabrica todos estos muebles, todos estos implementos que son después instalados en toda Francia, en toda Europa y en el mundo entero. Bueno, sin más, una de las historias de la instalación de cocinas. Yo recibo mi plan de trabajo del mes y veo que dentro estaba una instalación en París. Repito, tengan paciencia porque esta historia es muy larga. Quiere decir, voy a tener que dividirla en 2 programas porque después de París tuve que ir a instalar a otro lugar. Estos fueron varias semanas de trabajo y un solo programa no alcanzaría para contar con cierta dignidad qué fue lo que pasó en París o qué fue lo que sucedió después. Yo había comprado un camión un poco más largo que el que yo tenía porque aquella instalación en París era un poco peculiar. Porque la cocina que yo iba a instalar en París, en el Quartier de Malakoff, en las afueras de París, yo tenía que transportarla conmigo
No sé por qué razón, era muy difícil hacer aquella entrega de aquella cocina utilizando una plataforma parisina para que pudieran entregar aquel material antes de yo llegar para instalar. Yo hago este viaje con un gran instalador que fue también mi maestro. Fue un hombre con el que yo aprendí todo sobre la instalación. El tipo era de verdad muy, muy fuerte. Era un hombre que sabía mucho, que sabe mucho, pero bueno, ya está retirado, disfrutando del fruto de su trabajo de tantos años. Pues aquel hombre que no tenía ninguna paciencia, ni conmigo ni con nadie, me acompaña a París. Yo le tenía mucho aprecio porque era una persona buena y él desgraciadamente estaba acostumbrado a tener que luchar y lidiar con gente que no le gustaba aprender todo lo que él sabía, y con los años él se fue endureciendo, ya no quería transmitir nada. Y bueno, pues nos vamos para París. Cuando llegamos allí, el apartamento donde había que instalar la cocina estaba en un edificio en Malakoff, un edificio construido en los años 70, estaba en un 8º piso, sin ascensor. Sí, había un ascensor, pero un ascensor que se utilizaba solamente para subir y bajar los sarcófagos de la gente cuando moría en aquel edificio. Entonces había que bajarlos de alguna manera y era un ascensor especial para sarcófagos, es decir, para cajas de muertos. Cuando llegamos allí, yo le digo, mira, Rolón, vamos a utilizar el ascensor. Yo llevaba un permiso especial para poderlo utilizar en caso de urgencia. No si yo mataba a Rolón, sino si yo quería utilizarlo para transportar algo del material que llevábamos con nosotros, que era mucho. Llevábamos muchas herramientas especiales. Toda aquella instalación había que hacerla allá arriba, es decir, había que subir todo hasta el 8º piso. Además de que la mujer en cuestión, la señora que había comprado aquella cocina, era muy especial, era insoportable, estaba completamente desquiciada. Eso yo no lo sabía. Yo la había visto en la tienda, en nuestra tienda en Wissembourg, en la Alsacia, en el norte de la Alsacia. Yo la había visto antes, en el momento en que ella firma el contrato, pero me pareció una mujer simpática. No tuve que hablar mucho con ella, sencillamente me presentaron. Ah, mire señora, este es el hombre que va a instalar su cocina. Yo le sonreí, le di la mano, me presenté, pero nunca me imaginé que aquello iba a ser así. De entrada, yo iba con un tipo que no le hacía gracia nada. A Rolón no le hacía gracia nada. Estaba en contra de todo. Él lo único que sabía era instalar cocinas y cortar al milímetro. Eso sí sabía hacerlo muy bien. Pues el primer enredo que tengo es con él cuando intento explicarle que debíamos subir parte del material por aquel ascensor que estaba concebido para sarcófagos. Él inmediatamente se negó. Él me dijo, aunque me muera por las escaleras, yo no voy a hacer otra cosa por las escaleras, aunque me muera. Pues bueno, él subió por las escaleras, yo me metí con algunas herramientas en aquel ascensor para difuntos y llegué al 8º piso. Ahí empecé a descargar las cosas
Él llegó, por supuesto, con la lengua afuera. Ya era un hombre que tenía cierta edad y no gozaba tampoco de una buena salud. Cuando se abrió la puerta de aquel ascensor, nos atacó un perro. La señora, la dueña de la casa, tenía un Doberman que además estaba medio loco, estaba enfermo de la cabeza, aquel perro. No me explico por qué, pero bueno, pienso que sea, porque como él vivía encerrado allá arriba con esa señora todo el tiempo en aquel apartamento, aquel perro que necesitaba caminar, bueno, pues estaba completamente desquiciado, como la señora también. Ella encerró al perro. Después de la entrada del apartamento habían varias habitaciones y ella tenía como una rejita de madera que ponía delante de aquella puerta cuando quería recibir a alguien y que el perro no se lo comiera. Pero repito, era un Doberman. Empezamos a descargar herramientas. Yo a duras penas subo casi todo aquel material que teníamos que transportar primero del camión, que estaba a 200 metros de la entrada del edificio, porque delante mismo de la entrada había un lago artificial y allí no se podía aparcar nada, no había acceso con ningún tipo de vehículo. Quiere decir, el camión estaba a 200 metros de la entrada, yo ponía las cosas en un caddy y las llevaba hasta la entrada, subía las escalerillas del edificio, las metía en aquel ascensor de sarcófago y lo enviaba al 8º piso. Al final me pude organizar con el viejo Rolo, yo metía las cosas, marcaba el número 8 y entonces él arriba, cuando llegaba aquel ascensor, él descargaba el material. Así pudimos llevar todo hacia allá arriba. Fue durísimo, fue muy, muy duro, tremendo trabajo. 3 o 4 horas para poder tener aquel material allá arriba. Después la odisea de aparcar en París. Aparcar un camión en París. Cosa prácticamente imposible. Al final, en la esquina había un restaurante donde hablé y la gente muy gentilmente me permitieron poner aquel camión a la entrada del restaurante mientras no estuviera abierto. Ellos abrían solo por la noche. Allí coordiné también el hotel, encontré un hotel muy bueno, donde de verdad había muchísimas comodidades, cosas raras en París, donde las habitaciones de los hoteles son prácticamente, tienen el mismo espacio que el ascensor que yo tenía para subir el material. Y bueno, comenzamos a instalar, para no hacer el cuento muy largo, esta introducción. A propósito de introducción, dejen sus likes, por favor. Suscríbanse al canal, no cuesta nada. Estuve hablando con mi sobrino ayer, que vino a visitarme, y él no estaba suscrito. Me ve siempre, pero no estaba suscrito. Y es su mujer quien quien apretó el botoncito para la suscripción. Muchas gracias. Me regalaron esta nueva gorra de marinero y otras más para los programas. Bueno, comenzamos a instalar allí y cada vez que pasaba por delante de aquella puerta, porque la cocina era bastante estrecha, es decir, tuvimos que desmontar primero la cocina, poner todo el material en el balcón donde íbamos también a hacer todos los cortes, el tratamiento del material y todo. Pero el perro estaba detrás de la rejita de la primera habitación, entre la salida del apartamento que daba al pasillo central donde estaba aquel glorioso ascensor. Y cada vez que pasabas por delante de aquella puerta, el perro te atacaba y te quería comer.
Por suerte estaba aquella rejita, que la rejita no valía 2 kilos, pero el perro parece que pensaba que eso era un obstáculo insalvable y él lo había aceptado como una barrera de hierro. Muy inteligentes no son, ni los Doberman ni la señora a la cual le instalamos. Pues aquel inicio fue duro, porque aquella señora, que no estaba muy feliz con nada, siempre venía cuando estábamos instalando y hacía preguntas. Esto aquí es que se puede poner más alto, se puede poner más bajo. Cuando hagan la parte del fregadero, es que esto puede tener, en vez de la abertura para la izquierda, la puede tener para la derecha. Hay cosas que técnicamente, cuando una cocina que viene ordenada de fábrica, de acuerdo a los planos que se hicieron en especial para ese cliente, hay cosas que no se pueden transformar. O sí, pero si se transforma, puede quedar huecos en las puertas donde estaban las bisagras anteriormente y esas cosas. Es decir, no es tan fácil hacer ese tipo de trabajo. Además de que el trabajo ya es difícil en sí, comenzar a improvisar y cambiar implementos y muebles de acuerdo al plano en el momento de la instalación se hace muy difícil. Y ella no paraba de hacer preguntas. Y cada vez que venía con una pregunta, y uno le decía muy amablemente, señora, no sé, vamos a ver cuando estemos un poquito más avanzados. Ella caía en un ataque de histeria. Comenzaba a gritar y a llorar, pero a gritar y a llorar como si le estuvieran arrancando una uña con una tenaza. Y aquello se hacía un poco más difícil, cada vez más difícil. Claro, cuando ella empezaba a gritar, el perro que estaba detrás de la rejita se ponía como una fiera, porque pensaba que estábamos atacando a su dueña. Así trabajamos 2 días en París. En aquel 8º piso, con aquella señora completamente histérica, con aquel perro que nos quería comer. Yo, por mi parte, ya le había perdido el miedo al perro porque uno se acostumbra, ¿no? Es como si siempre tienes un tipo con un fusil ahí que te dice, te voy a tirar, te voy a tirar, te voy a tirar, pero no tira. Y a mí me preocupaba mucho porque el tiempo lo teníamos bastante limitado, puesto que después de la instalación en París, imagínense ustedes, yo había salido de nuestra base en el norte de la Alsacia. De ahí a París son 600 kilómetros. Teníamos que descargar aquel material, instalar aquello propiamente. Es decir, propiamente, cuando hablo propiamente, hablo que con guantes blancos. Había que hacer aquel trabajo bien, bajo aquellas condiciones, dejar a aquella señora contenta y después continuar hasta mucho más al sur de Burdeos, porque teníamos que comenzar a instalar allá abajo también, a 1000 kilómetros de París. Y entonces el tiempo me preocupaba mucho, porque yo sabía que el trabajo que había que hacer cerca de Burdeos, en dirección a San Sebastián, que es la frontera española, yo sabía que aquella instalación era un trabajo grande, era de varios días, era una cocina muy grande que iba a ser entregada por una plataforma en el lugar. Yo no sabía dónde estaba el lugar, yo no tenía ni idea, teníamos solamente una dirección y el tiempo marcado para poder instalar y regresar. Y aquello se complicaba y se complicaba. Nosotros intentábamos acelerar, pero aquella señora
en sus ataques de histeria, no nos dejaba trabajar. Cuando pusimos los muebles altos, esos que van colgados de la pared, encima de toda la cocina, el plato de trabajo, las hornillas, el fregadero, todo aquello, después de haber colgado los muebles altos a las dimensiones que teníamos en el plano, es decir, al milímetro, ella viene con una vieja balanza de esas que no funciona, y entonces nos dice que la pongamos encima del mueble. Aquella balanza no cabía. No había espacio. Comenzó a gritar de nuevo, que nos cayó a gritos, se puso histérica, comenzó a llorar, a gritar por el balcón, porque aquella balanza ella la tenía encima de la otra cocina. La cosa es que la cocina anterior que ella tenía, que además era una mierda, era una cosa que parecía que había hecho ella misma, no tenía las mismas dimensiones y los muebles altos eran un poco más bajos, sencillamente. Aquello no se podía hacer de esa manera. Yo le pedí por favor que me dejara pensar, yo le dije que íbamos acá a cambiar la altura de los muebles. Al final terminé cortándole un poco las cadenas de la balanza para que quedara un poco más bajo y cupiera. Ella se puso de lo más contenta. Ella nunca supo que yo le había mutilado aquella pieza museable para poderle causar un poco de placer. Y así fue llegando una tras otra. Fue trayendo una tras otra todas aquellas balanzas y pesas y cosas que ella quería poner encima. Y por suerte el resto cupo. A la hora de sacar el material que habíamos quitado nosotros, habíamos desmontado su vieja cocina, por la cocina ya no podíamos pasar porque era nueva, ya estaba instalada. Entonces no había espacio para pasar con los muebles y le pedimos salir por el balcón y pasar por el salón. Eso fue otro problema, porque la señora coleccionaba piedras. No estoy hablando de piedras preciosas, ni amatistas, ni rubíes, nada de eso. No. En cada país por donde ella había pasado, ella traía unas piedrecitas de cada país y les ponía la fecha y el nombre. Fíjense si estaba tostada aquella mujer, que con fecha, nombre y un libro de control, ella tenía un inventario de todas aquellas piedras que había inclusive atesorado, clasificado en vitrinas especiales que ella había dejado hacer con ese fin. Y entonces por allí nos dijo, por encima de mi cadáver, aquí no se toca una piedra. Y dije, bueno, por suerte tenemos un ascensor para difuntos. Ahí mismo la bajamos. Porque ¿qué vamos a hacer? No puedo tirar los elementos por el balcón. Es un 8º piso. Abajo hay un lago. Es decir, es un lugar turístico. En París. Al final, ella aceptó. Ella nos pidió que le diéramos tiempo para poder desplazar ella. Nosotros no podíamos tocar aquellos cambolos ceborucos, pedruscos, no podíamos. Y entonces ella en 2 o 3 horas, 2 o 3 horas más, yo contando el tiempo porque teníamos que salir para el sur de Francia lo más rápido posible, allá había mucho trabajo que hacer. Y es una historia muy pintoresca que les voy a hacer en el programa siguiente. Así que por favor no abandonen porque nos vamos a divertir. Pues al final terminamos con aquella mujer. Bajamos aquellas cosas. Ella se quedó, por supuesto,
contenta con la cocina. Nosotros estábamos destrozados de los nervios después de 2 días enteros trabajando allá adentro con esa señora que estaba completamente tostada. Su perro Doberman, que estaba más tostado todavía. Aquí les muestro 2 o 3 fotos de las cocinas que yo instalé en estos 18 años. Aquí las pueden ver. Solamente algunas de ellas para que vean de qué estoy hablando. Y al final pudimos salir de allí. Yo quería salir inmediatamente y conducir toda la noche aquellos 1000 kilómetros, o más de 1000 kilómetros, hasta el sur de Francia, pero el viejo Rolo que iba conmigo estaba muy cansado. Entonces me pidió que nos quedáramos, por favor, otra noche en el hotel antes de bajar hasta mucho más abajo de aquella región de Burdeos, muy famosa por sus vinos rojos y blancos, cuna de Saint-Émilion. Aquellos son lugares increíbles. París también. Lo que pasa es que trabajar en París no es como trabajar en el resto de Francia. Yo les pido de nuevo que se suscriban al canal. Aquí voy a dejar esto porque si no sería increíblemente largo este capítulo, porque ya verán, el capítulo próximo comienzo con la partida en la mañana hacia el sur de Francia, aquellas tribulaciones de aquellos 2 hombres que éramos nosotros, el viejo Rolo y yo, para poder instalar en el sur. Y una gran sorpresa para ustedes y para nosotros. ¿A dónde llegamos? ¿A qué lugar inesperado llegamos? Hasta aquí por hoy. Les deseo todo lo bueno. Cuídense bien. No hablen mal de nadie. Suscríbanse al canal. No abandonen esto, que ya nos vamos convirtiendo en una linda familia. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Chao.